Buenas tardes, queridos amigos. Estamos de vuelta de las merecidas vacaciones que nos hemos tomado el mes que acaba de pasar. Estamos con muchísima más fuerza y a las puertas ya de un nuevo 11 de septiembre. Es por eso que nuestro programa de hoy se titula 11 de septiembre, la verdadera piel de España. Y tenemos con nosotros a Óscar Uceda. Es el presidente de la Asociación Historiadors de Cataluña. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, muy contenta. Es un gran honor para mí tenerte aquí, porque además de ser para mí un profesor de profesores, porque el libro que escribiste ha sido para el gran descubrimiento de la historia más bonita de España, pues también somos amigos, ¿no? Nos hemos visto sucesivamente en diversos momentos. Y bueno, voy a iniciar la presentación, pero antes tengo que deciros que podéis conectar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, de las cadenas de España y Catalans. No todos los catalanes somos independentistas y, por supuesto, de Cataluña Suma por España. Ya sabéis que podéis hacerlo en directo, por diferido, como queráis. Y a partir de este momento empieza ya la presentación. Bien, Óscar Uceda es Márquez, es un historiador con 8 apellidos andaluces, de los cuales está muy orgulloso, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Lérida en 1993. Es miembro del Consejo Social de la Universidad de Lérida, formó parte y forma parte de Sociedad Civil Catalana, es el presidente, como ya he dicho antes, de Historiadors de Cataluña y autor de diversos libros y artículos sobre la historia militar de Lérida, así como conferenciante y colaborador con numerosas asociaciones culturales, medios de comunicación y universidades. De su obra podemos destacar Carlos I en Cataluña, que lo escribió él con la colaboración de otros historiadores, entre ellos Veracruz Miranda, que también es una gran amiga nuestra, La historia silenciada y, sobre todo, el libro que a mí más me ha gustado y creo que es el que todo el mundo debería realmente leer, porque es para difundir, que es La piel de todos. Y bueno, y sin más voy a empezar a hacerle pues la entrevista a Óscar. Óscar, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué se manipula la historia? Bueno, la manipula sobre todo desde la política y dentro de todo el abanico de manipulación por parte de la política, sobre todo el nacionalismo. Y lo hacen realmente porque no aman a la historia, no les interesa el conocimiento y el aprendizaje de nuestra realidad pasada, sino lo que usan la historia para manipularla y crear un relato que nada tiene que ver con lo que pasó, pero sí que puede justificar su proyecto político de presente. Por eso, sobre todo en Cataluña, la manipulación de nuestro pasado es tan importante el control de la comunicación de nuestra historia, y esa comunicación nos llega de una forma distorsionada, y lo veremos pasado mañana, este 11 de septiembre, de forma ya tradicional, para crear un conflicto donde no lo hubo y un nosotros y un ellos, que en el fondo es el mensaje, fuerza que quieren interiorizar, que quieren transmitir a la mayor parte de los catalanes, ¿no? Esta imagen de que hay dos realidades distintas, por una España y por otra Cataluña, cuando realmente, en el momento que estudia realmente lo que sucedió en aquella guerra de sucesión, la cosa es mucho más confusa. Y donde se supone un conflicto entre dos realidades, vemos que no solamente no fue así, sino que todo lo contrario. Y además, precisamente esas dos realidades opuestas, una es la buena y la otra es la mala, ¿no? Siempre, así de simple. Siempre es así, porque lo que se busca es este enfrentamiento, buenos y estos malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Claro. Cuando la cosa, como veremos en breve, nosotros estamos preparando una campaña al respecto. En el fondo hay temas que se han ocultado y que son de muchísimo interés para conocer lo que realmente pasó. Sí, es que desde luego siempre he estudiado desde pequeñita que en la historia no hay buenos y malos, hay hechos, y los hechos hablan por sí solos y cada uno los juzga como quiere, pero hemos hecho una involución. Y yo te preguntaría, me habías explicado que estáis montando un vídeo para este 11 de septiembre, precisamente, sí, para explicar bien la historia. Exacto. La idea es este constructo, toda la movida que se ha generado en torno a la diada es un hecho relativamente reciente. El 11 de septiembre de 1714 es una fecha muy lejana, una fecha que cayó en el olvido,
dentro de Cataluña y que se recupera por la Renaixença, ¿no? Por ejemplo, la figura del Casanovas, del conseller en cap, no se recupera prácticamente hasta 1888, aprovechando la Exposición Universal de Barcelona. Es esta Renaixença, este movimiento nacionalista catalán, quien reivindica los sucesos que sucedieron 150 años antes y de una forma totalmente distorsionada para justificar su proyecto político. Este supuesto conflicto entre un pasado teóricamente democrático, si ven un poco el mensaje incluso de este último tricentenario que se celebró en 2014, se repetía de forma continua la palabra constituciones, la palabra libertades. Hemos perdido nuestras constituciones y libertades, que son palabras que sí que se utilizaron en aquella época, pero que tenían un significado completamente distinto. En aquella época Cataluña era feudal, lo que se estaban defendiendo eran privilegios de clase, privilegios de la alta clerecía y de la nobleza, en frente al rey. Y de hecho, incluso eso, como veremos en el vídeo, no fue el motivo real que desencadenó la guerra en Cataluña. Fueron motivos más oscuros, motivos de parte de empresarios que tenían intereses en traer el conflicto a Cataluña cuando no existía en realidad una conflictividad real o una pérdida o una supuesta pérdida de los fueros, como se pretendió después de que estuvieran en peligro estos privilegios de Cataluña con el nuevo monarca Borbón. Esto en realidad fue mucho más diferente, que intervienen personajes que se ha pretendido hacer olvidar, que ponen en duda esta versión oficial. Te voy a poner un ejemplo. Se honra todos los 11 de septiembre a la figura del conseller Casanovas y se le hace una entrega de flores, una ofrenda floral, porque fue herido ese 11 de septiembre en la brecha mientras llevaba la bandera de Santa Eulalia para incitar o motivar a los soldados barceloneses a la defensa de la ciudad. Ese hecho ocurrió tal cual. Pero se olvida otro conseller en esa misma guerra, en 1706, que no es que fuera herido, sino que fue asesinado. Le pegaron un tiro en el campanario de la Catedral de Barcelona y le pegó un tiro un austracista y un catalán. Es decir, aquellos que se suponía que eran del partido de la Terra acabaron pegando un tiro al que era el máximo responsable político de las instituciones catalanas, como era el conseller en cap, que en aquel entonces se llamaba Francesc de Nicolau i Sant Joan. Este señor ha sido olvidado por la historia, este señor no sale ni siquiera en la Enciclopedia Catalana, tuvo el mismo cargo que Casanovas, murió durante la guerra, murió por causas políticas, pero sin embargo se ha dejado hablar de él. Y se ha dejado hablar de él precisamente porque es un elemento que pone en duda esta supuesta uniformidad del partido catalán en frente de los borbónicos, cuando en realidad dentro de los catalanes los intereses eran de lo más surtido, variado y muy enfrentados entre ellos, lo mismo que pasaba con el resto de España, claro, porque no era una guerra de secesión, sino una guerra de sucesión, y lo que se estaba en juego eran privilegios personales, privilegios de clase, y también un problema sucesorio de quién debía o no ser el rey de España. Claro, o la Casa de Austria o la Casa de Borbón. Exactamente. Y yo te quiero decir una pregunta así como más directa. ¿Y qué celebran los catalanes el 11 de septiembre y qué realmente deberían celebrar? Porque está claro, no es una celebración, no es una celebración. Esta fórmula de celebrar una derrota en realidad no es única del modelo catalán. Hay otros modelos similares nacionalistas que también buscan en una derrota su fiesta nacional porque la entienden como un punto y aparte. Ellos entienden que esa historia no acabó allí, que la trayectoria histórica natural de Cataluña es el del volver a los inicios y a separarse según su relato, que tampoco no es real, ¿no? Pero según su relato es separarse, tener la justificación para buscar nuestro lugar natural, que nuestro lugar natural sería alejarnos del resto de España, y por eso explican una visión tan distorsionada del 11 de septiembre y se entiende como un punto de aparte. En aquel momento perdimos, pero aún estamos aquí, ¿no? Que es lo que quiere la Renaixença, o sea, el renacimiento. Es esa la palabra que implica este movimiento nacionalista del siglo XIX. Lo que pretende es, no murió la patria en aquel entonces, sino que renace con fuerza. Aquello fue un punto y aparte. Esta partida no ha acabado. Por eso se reivindica. En modelos como el serbio es lo mismo. Ellos tienen como fiesta nacional la derrota de Kosovo contra los turcos. También porque entienden, y se vio en las guerras de Yugoslavia, como Kosovo llegó a ser
un lugar físico incluso de conflicto para los serbios, en que la Gran Serbia se tendría que renacer, se tendría que reconstruir, y por eso Kosovo es un punto y aparte de la historia serba y no un punto y final. Por eso estos modelos concretos de nacionalismo expansionista y con visión de crecimiento y de expansión física de futuro como el catalán o el serbio, usan como referente de fiesta nacional una derrota. Sí, sí, sí. Bueno, y por no hablar, porque es verdad que el término Renascença en catalán se corresponde con el romanticismo general, el siglo XIX, que es el momento de la eclosión de los movimientos nacionalistas, más del folclore, en fin, de todo. No hace falta ver un poquito qué tipo de patrioterismo es el que ellos se gastan, ¿no? Es un patrioterismo decimonónico que no tiene nada que ver, y más bien anticuado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el modelo liberal, con el modelo revolucionario. Exactamente, es un cortapega. Prácticamente es lo que se lleva en Europa en el siglo XIX y lo único que hoy pervive. O sea, lo intentan decorar con un poco de modernidad, pero en el fondo solamente hay que ir al Fossar de les Moreres y ver aquel pebetero con la luz, con la llama permanente, con las inscripciones, cuando no deja de ser un ejemplo de lo que es la comunicación y el mensaje de este 11 de septiembre, porque en aquel Fossar de les Moreres no existe ninguna fosa común. Allí no están enterrados los militares austracistas que defendieron Barcelona el 11 de septiembre. Arqueológicamente está demostrado que allí no existe ninguna fosa común, y aún así en los años 90 el Ayuntamiento de Barcelona se dejó una millonada en levantar aquel homenaje, aquel monumento homenaje a unos caídos que allí no están. Sí, sí, todo es muy imaginario, ¿no? De hecho, estos nacionalismos del siglo XIX, por comparar también el italiano o el alemán, la imaginación al poder, ¿no? Y no precisamente para cosas buenas. Yo te quería preguntar también si esta obsesión por que el catalán sea lengua vehicular en enseñanza responde también a esta necesidad que tienen ellos de adoctrinar desde lo básico, con un objetivo más bien sociopolítico que no cultural. Sobre todo es sociopolítico. Tienen un grave problema con el castellano, con el español, que el español es una lengua que sin ningún tipo de subvención y sin ningún tipo de ayuda, ni sin ningún tipo de impulso, se está convirtiendo en una de las lenguas más potentes a nivel global. No sé si estamos hablando de 650 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, creciendo en Estados Unidos, creciendo en Hispanoamérica, una lengua que se empieza a aprender de forma asidua también en las escuelas en buena parte del mundo y que va tirando sola. Y eso en contraposición a una lengua, la lengua catalana, que se intenta desde hace muchos años apuntalar a base de dinero, de inversión, de promoción, pero también de poner freno a la lengua española en las escuelas. Y evidentemente que hay una carga política, hay un intento de separar o de culturizar al estudiante catalán utilizando la lengua como elemento de cohesión y de forma forzada, ¿no? O de una forma forzada. Es típico también de estos movimientos nacionalistas clásicos, con el gravísimo problema que ellos encuentran en que, a pesar de eso, se quejan de que el patio de la escuela pues usan normalmente la lengua española para comunicarse, que si cuando salen de marcha los jóvenes utilizan sobre todo la lengua española, porque en el fondo la lengua española de por sí ya es una lengua muy potente. Claro. Es la lengua de España y es la lengua materna de la mayoría de los españoles. Y materna, además, es la lengua de nuestras madres. Y de Hispanoamérica. Es que no somos conscientes de la potencia de la lengua española y de lo que significa. Si la política que se sigue de lengua por parte de las autoridades catalanas, con este montaje, que es este constructo que significan los països catalans, que es una realidad que nunca ha existido como una institución política, ¿no? Pero que es un constructo ideal de las zonas de lengua catalana, se utilizara con el español y con el potencial territorial que tiene la lengua española, pues os podéis imaginar un poco la potencia comparada de lo que tira una lengua y lo que tira otra, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco en los españoles no somos conscientes de que no solamente los españoles usamos la lengua española, sino que tenemos todo un mundo allí detrás al otro lado del charco, de gente como nosotros, que tiene nuestra misma lengua y que hasta hace relativamente poco, hace apenas 200 años, formábamos parte de la misma corona, del mismo Estado.
Sí, sí. Bueno, todo este deterioro de la verdad histórica a partir de las invenciones sin fin del catalanismo está haciendo mucho daño, no solamente al mundo intelectual, sino precisamente a nuestra propia cultura y a nuestra identidad española, que precisamente se define por la variedad absoluta que hay, no solo dentro de los territorios peninsulares, sino, como muy bien dices, en América. Claro, aquí es la diferencia también entre una lengua y la otra. El modelo catalán de imposición de la lengua ha sido un modelo excluyente, donde la base de todo se fundamenta en la exclusión del castellano, mientras que el crecimiento que ha tenido la lengua castellana, la lengua española, ha sido inclusivo por definición, porque no podía crecer tanto si no era inclusiva y si no admitía en su seno a un surtido de culturas de lo más diferente y de lo más lejanas en la distancia, como es el mundo hispano, ¿no?, en el que se está desenvolviendo la lengua española. Y yo creo que son los puntos fundamentales. El modelo que se sigue en Cataluña al final es el modelo decimonónico de imposición de lengua, y sin pretenderlo, insisto, sin haber ningún pensamiento político detrás, ningún plan gubernamental detrás, el desarrollo, el crecimiento que está llevando a la lengua española es precisamente por todo lo contrario. Porque es natural, ¿no? Porque el imperio, digamos, español fue un imperio absolutamente creativo y constructor, y el nacionalismo catalán, no sé si te parece a ti, pero que es un poquito más, se parece un poquito más a cierta tendencia a la limpieza étnica que ha habido en algunos lugares, ¿no? Es decir, solamente estamos nosotros, y quienes no sean como nosotros, claro, los queremos borrar. Es que el modelo es decimonónico. Tenemos que buscar en aquellos nacionalismos que surgen en el siglo XIX, dentro de la época romántica, que siempre son nacionalismos excluyentes, y que aquí en España no tuvieron excesivo éxito precisamente porque durante siglos el modelo de gobierno español era un modelo muy plural. Por eso no acabó de cuajar una idea de una España unitaria, porque la diversidad era tal y la permisividad había sido tal a lo largo de los siglos que el modelo francés no se pudo imponer en España. Claro, no se puede adaptar a nosotros. Claro, de ahí la diferencia, por ejemplo, entre la Cataluña Norte, donde el catalán prácticamente es residual, con el modelo español o la pervivencia de la lengua catalana en España, donde ha sido mucho más potente precisamente porque desde el mismo Estado nos han impuesto las barreras que se impuso en modelos unitarios como el sistema francés. Claro, pero es que yo creo que la concepción de nuestro nacionalismo español no tiene nada que ver con la concepción del nacionalismo catalán, en el sentido de que el nacionalismo español no es decimonónico, es... Hay de todo evidentemente, pero realmente lo que triunfó, la fórmula que ha pervivido, incluso hasta de forma autónoma, por decir de alguna manera, porque tampoco han habido grandes campañas de gobierno para intentar imponer un modelo u otro que hayan tenido éxito, ¿no? Lo que se ha ido imponiendo a lo largo de los siglos es un modelo, como decía, mucho más abierto y mucho más plural. Entiendo yo, y es una teoría personal, que es precisamente por el hecho de haber sido el primer imperio global de la historia. Claro. Es imposible que se pueda gestionar un imperio en 4 continentes si pretendes que todo el mundo sea igual, ¿no? Al final todo se llevó de forma no natural, pero sí que es verdad que a lo largo de los siglos la situación es que, sin ningún tipo, insisto, de plan estratégico global, el español va como un tiro y va creciendo en el mundo, mientras que el catalán, si no fuera por estas ayudas y por estas leyes de defensa de la lengua, pues no sabemos en qué situación se encontraría ahora. Existiría sin duda, pero sería mucho más residual. Claro, es que yo creo que la misma debilidad en la que ellos se encuentran, simplemente es una cuestión cuantitativa, no cualitativa en absoluto, porque el catalán es un idioma maravilloso, pero claro, ellos lo que les interesa no es el idioma, lo que les interesan otras cosas. Claro, y no solamente Cataluña, la lengua te permite, insisto en lo que he comentado antes, este modelo dels països catalans, que es un modelo equivalente a lo que podría ser la Gran Serbia, la Gran Alemania o cualquiera otros grandes países o la Gran Albania. Todo este tipo de nacionalismo, en una historia tan larga como la europea, es muy difícil de cerrar las fronteras. Y una de las herramientas para intentar configurar estas fronteras es la lengua, y siempre acabas compitiendo en territorios fronterizos, siempre. Por eso siempre son conflictivos estos movimientos nacionalistas, y el catalán no es una excepción. Pasa exactamente lo mismo, se justifica con el tema de la lengua y al final chocas con Francia, chocas con Aragón, chocas con Valencia, chocas con las islas, incluso chocas con Italia, ¿no?
Y esta es la gran historia de Europa, y esto es lo que soluciona la Unión Europea, al decir, vamos a dejarnos de historias, vamos a dejarnos de naciones, vamos a dejarnos de conflictos fronterizos, quitamos las fronteras, compartimos y nos dejamos de pegar, porque el sistema había llevado siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial a la autodestrucción de Europa. El modelo nacional o nacionalista del siglo XIX lleva a Europa desde el control prácticamente del 90% de los países del mundo a estar en la más absoluta destrucción y decadencia que supuso el año 45, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta lección aprendida nos enseña que es mal negocio el asunto de vincular lengua con nación y el intentar levantar fronteras. No es buena cosa. Por eso también estos movimientos... Sobre todo, Óscar, claro, todo, perdón que te interrumpa, cuando es sí, mentira. Sí. Claro, siempre se fundamenta una mentira porque la verdad es muy compleja. Y cuando tienes que analizar un momento histórico para justificar este proyecto de futuro, hablando de forma sencilla para la gente, poniendo buenos y malos, de una forma maniquea, te equivocas seguro, claro, porque la realidad pasada es muy compleja. Y lo que pasó, por ejemplo, el 11 de septiembre, la Guerra de Sucesión, y lo intentaremos explicar en este vídeo, que participarán especialistas, magníficos catedráticos especialistas en historia de la Guerra de Sucesión, ya nos da una idea hasta qué punto fue compleja esta guerra y hasta qué punto no tiene nada que ver la versión oficial que se transmite de enfrentamiento entre España y Cataluña con lo que realmente ocurrió, ¿no? Visión científica, ¿no?, de la historia. Exactamente. Que es lo que ellos realmente intentan tapar como sea, ¿no? Han hecho una especie de pseudo novela, porque no llega ni a ser una buena literatura, es sencillamente pues buenos y malos, muy simple. Sí. Yo quería cambiar un poquito el tema. ¿Qué valoración, Óscar, qué valoración puedes hacer de la nueva ley de memoria democrática, que digamos que sería la heredera de la ley de memoria histórica de Zapatero? Sí. Yo creo que el oficio del historiador es para los historiadores y que no tenemos que tener ningún tipo de atadura. Y hasta aquí puedo leer. Yo creo que es así de sencillo. A la hora de trabajar, cuando investigas y investigas historia, lo que te encuentras en realidad no es ni bueno ni malo. Te gusta o no te gusta, pero es lo que te encuentras. Y no puedes tener ningún tipo de atadura para después intentar explicar lo que te encuentras, te guste o no. Y es así de sencillo, es así de sencillo. La historia no es nada más que la vida en sociedad de nuestros antepasados, con todas sus luces, todas sus sombras y todas sus complejidades. Y por muy presente que sea, el historiador tiene la obligación de intentar explicar esto que pasó, con toda su complejidad. Y todo lo que pueda ser una atadura, pues yo lo veo realmente mal. Y yo creo que en el fondo estamos en lo mismo. Se está intentando hacer política de lo que es una ciencia social, y realmente la historia, cuando es una historia legal y es un estudio, siempre con todas las limitaciones que da el oficio, que son muchas, porque es imposible llegar a la objetividad absoluta en historia, es imposible. Pero cuando realmente lo intentas y creas una herramienta, intentas explicar el pasado, lo realmente interesante al político actual es que se le transmita por parte del historiador lo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque puede servir de herramienta para él hacer política en el presente. Porque en el fondo es la experiencia de nuestros antepasados, la experiencia de políticos como él, que se encontraron en situaciones parecidas a las que pudo estar él, y el que se le transmita realmente cómo actuaron, cómo dejaron de actuar, cuáles fueron los resortes y las variables que lo movieron todo. Si se hace de forma profesional, ellos pueden aprender de ahí e intentar utilizarlo. En el momento que se intenta manipular lo que pasó, deja de tener valor, porque no pasó. Y deja de tener valor como experiencia. Si realmente lo que te llega es un constructo y no lo que pasó, pues realmente vas a actuar y puedes volver a cometer los mismos errores. Bueno, yo creo que a ellos, como son cortoplacistas, esto les debe importar bastante poco. Lo que les debe importar bastante es llenarse los bolsillitos de dinero en sus, pues bueno, en sus luchas políticas y en esto, ¿no? Es que me parece a mí que la ciencia histórica... Este es el problema, al corto plazo. La historia puede servir para el largo plazo. Y los países y los proyectos siempre tienen que ser a largo plazo. Y ahí sí que la historia podía participar, insisto, como elemento de trabajo, no como elemento de manipulación para vender comunicativamente un proyecto, sino como herramienta para decir, bueno, en el pasado se hizo así, 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 en circunstancias así parecidas
a las actuales, vamos a intentar en lo bueno hacerlo parecido y en lo malo no volver a caer en los mismos errores. Ahí sí que lo veo, pero eso sí, son políticas a largo plazo. A corto plazo no se puede actuar así y a corto plazo tampoco no se construye un futuro. Esto es evidente. Yo creo que, yo como de visión política de fuera, creo que les interesa muy poco lo que es la verdad histórica. Lo que les interesa es ganar el poder como sea, mantenerse en el poder. No a todo el mundo, pero sí que a la mayoría, y sí que espero que algún día valoren lo que ofrece la historia por lo que es. Porque no es, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de si es lo mismo que todo el mundo hemos deseado, de que me gustaría volver otra vez a cuando tenía 18 años, por ejemplo, con todo lo que sé ahora, ¿no? Entonces, claro, volver a empezar con todo lo que sé ahora te da la sensación, o nos da toda la sensación de que lo vamos a hacer mejor. Pues en el fondo historia es lo mismo. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una sociedad, de un país, y que tienes la experiencia de todos tus padres, de todos tus abuelos, de todos los que te han precedido, la tienes delante tuyo gracias a la historia. Y si te llega bien el aprendizaje de lo que ellos hicieron y dejaron de hacer, a partir de ahí tienes la ventaja de poder actuar con la experiencia de tus padres, con el consejo de tus padres y de tus abuelos que te da la historia. Y yo creo que esto se desaprovecha. Creo que se desaprovecha porque no se pone en valor lo que nos puede aportar realmente la historia. La historia es un libro abierto, es como una novela, ¿no?, que nos indica cuál tiene que ser el siguiente paso. Además, a veces, has dicho esto a propósito de lo que has dicho de volver a los 18, también a veces hay una visión, con un cierto anacronismo. Es decir, que interpretamos la historia pasada con los juicios actuales. Esto es un error. Es un error y es un error también cuando hablábamos de la manipulación política, que se usa mucho en política para manipular este relato que nos llega del pasado. Y es un clásico, el uso de palabras. En el tema del independentismo se habla mucho ahora en el 11 de septiembre que perdimos nuestras libertades y nuestras constituciones, y la gente tiene la sensación de que en aquella época éramos una democracia y nos la quitaron los borbónicos porque nos quitaron nuestras libertades y constituciones. De hecho, tú coges un libro de la época y la palabra constitución y libertades las pone, pero el significado es completamente diferente. El paquete legislativo, los fueros de Cataluña, por decirlo así, se llamaban les constitucions, llibertats, usatges y altres drets de Cataluña. Libertades se entendía como leyes escritas, que viene de la palabra liber, no en el sentido actual de libertad. Es decir, lo que estaban defendiendo en aquella época los catalanes eran sus constituciones, sus fueros, sus privilegios de clase, sobre todo de las clases dominantes, en sus relaciones con el monarca, con el rey. Nada que ver con una constitución moderna, nada que ver con democracia y nada que ver con libertades. La bandera que enarbolan los defensores de Barcelona durante toda la serie de 1713 a 1714 en Montjuïc ponía «Morts o els nostres privilegis conservats». Nada de libertades, privilegios. Absolutamente feudal y absolutamente defensores de antiguo régimen, y yo creo que esto todavía les dura, porque no olvidemos tampoco los brotes carlistas, las guerras civiles y la relación de todos estos nacionalismos de corte decimonónico con el carlismo, que sí, en el fondo, que no es precisamente progresista, sino los ultramontanos absolutos. Exactamente, la buena parte de la herencia del carlismo en Cataluña la recupera el nacionalismo, y muchos carlistas, de hecho, del siglo XIX, son los primeros en la Renaixença en escribir. Incluso hay unas constituciones catalanas inventadas por un anarquista en la segunda mitad del siglo XIX, que mucha gente las tomó como constituciones reales, si eran una constitución fake, una constitución que hablaba en terminología del siglo XIX y falsificaba las reales constituciones catalanas que se publicaron en 1701-2, 1704, mejor dicho, que eran de 1701 y 2, y las de 1706, que fueron las últimas, que el contenido no tenía absolutamente nada que ver, hablaba en otros términos. Bueno, y todo esto mezcladito con todo este aire nacionalista de Sabino Arana o el doctor Rubert, mezclado un poquito así con eugenesia y muy de su tiempo. Exactamente, sí. Esto es un clásico también, también muy propio de esta primera mitad del siglo XX, en que los nacionalismos se justificaban, no eran nacionalismos étnicos, sino eran nacionalismos raciales. Se suponía, en el caso del doctor Robert, se dedicó a medir cráneos por toda Cataluña
y llegó a la conclusión de que los cráneos de los catalanes eran diferentes de los del resto de los españoles, exceptuando a los señores de Balaguer, que tenían un cráneo específico. Bueno, era una cosa un tanto curiosa. Qué científico. Y tiene aquí una plaza preciosa, en el Paseo de San Juan. Sí, a él no se la quitarán. Está también Lluís Companys. Es decir, que tenemos aquí, bueno, grandes monumentos, que no sé la memoria histórica esta. Preciosa la calle Dalí de Barcelona. Preciosa la calle Dalí de Barcelona, sobre todo porque no existe. Sí, sí, desde luego. Hay una curiosa selección de personajes, sí, a la hora de poner monumentos, sí, sí, y calles. Sí. Y no precisamente por su valor ético, histórico o científico, sino por otras cosas, ¿no? Que realmente mejor olvidar. Te quiero hacer una pregunta un poco chistosa, por decirlo de alguna manera. ¿Me puedes decir qué es el Institut de Nova Història? Pues sí. Sí, y es chistosa y no. Y te voy a explicar, en realidad es un paso adelante, es un paso más. Yo creo que el Instituto de Nueva Historia en realidad es el resultado lógico de un proceso en el que buena parte de la historiografía seria catalana ha caído de servicio a la causa de la causa nacionalista y después independentista. En el fondo yo siempre he creído que ha sido independentista, pero que desde la historiografía seria catalana se ha tirado mucho para justificar. Todos estos mitos nacen precisamente dentro de la historiografía seria, estos del 11 de septiembre, de esta visión curiosa del tricentenari que se montó hace relativamente pocos años, nacen de esta lectura intencionada e interesada de nuestra realidad pasada con un proyecto político que defender. ¿Qué son Nova Historia? Nova Historia son unos señores que llegan de fuera del ambiente académico, liberados de todo tipo de atadura académica, completamente supremacistas, porque ellos llegan a la conclusión de que cómo puede ser que, siendo los catalanes superiores al resto de los españoles, la historia de España pues sea muchísimo más rica en todos los aspectos típicos, también desde un punto de vista nacionalista, que la catalana. O sea, ¿cómo es posible lo que decíamos antes, que catalanes, ya que hemos sido lo más, pues tengamos 9 millones, 10 de catalanohablantes y de españoles pues hay 650 millones de hispanohablantes? Algo falla, ¿no? Moraleja, pues es que evidentemente lo que dice Nova Historia es que los referentes, la mayor parte de los referentes históricos españoles son en realidad catalanes, y que hay una especie de conspiración en el siglo XVIII en el que se destruyen todas las fuentes documentales de Simancas, se reescriben, y aquellos personajes históricos famosos como Hernán Cortés, Pizarro y todos los que te puedas imaginar realmente eran catalanes, pero esto se manipula y se engaña. En el fondo es una locura, pero es una locura que encaja en un mercado político donde cada vez quieren más, y estos señores están desinhibidos y les dan lo que ellos quieren oír, ¿no? Desde una aureola supuesta de académica, que no lo es, les vende lo que el mercado les pide. Dice, ¿qué quiere usted? ¿Que le justifique que los catalanes somos superiores? Pues sin duda. ¿Qué quiere usted? ¿Que le justifique el por qué la historia española es así y la catalana no? Pues que realmente era catalana esta historia, y lo que haga falta. Y en el fondo esto es lo que representa. Y si te fijas, en realidad el conflicto causa risa, que a mí no me da risa, ¿no? Entre digamos los ambientes hispanos, lo que dice Nova Historia, pero están muy enfadados con la historiografía tradicional, porque en el fondo están entrando en una competencia por los recursos. Antes se organizaba un tricentenario, se organizaba un milenario, y era desde el ambiente académico los que más o menos disfrutaban de los recursos que se ponían encima de la mesa en estos eventos, y ahora les ha entrado un competidor, insisto, completamente desinhibido, y que además tiene su mercado, y que hay gente que les escucha, y gente que ahora está en el gobierno que les escucha, ¿no? Entonces, hay precedentes en la historia. La Alemania nazi también tenía un movimiento parecido, como era la Nenerme, donde decían chorradas por el estilo, pero desde el momento que tienes un poder del Estado, que no deja de ser eso, la Generalitat, que invierte dinero y te escucha las gracias en esta visión de la historia supremacista, pues insisto que es el paso lógico. Es lo mismo que pasó en Alemania. Lo mismo es la posverdad de la que hablaba Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 20 veces se convierte en una verdad. Hoy día el valor de la palabra ha perdido su valor de verdad, y simplemente es la propaganda que hay detrás de ella y cuánta gente la compra. Y supongo que se aprovechan de la falta de formación, de la incultura de las personas, del ansia de ser algo más allá de sus logros personales, que sería pues lo que basan este nacionalismo supremacista
que no tiene razón de ser y nunca van a ser superiores, sencillamente porque españoles, hispanos, somos muchos más y unidos sumamos, pero separados ellos solitos, claro, es que es una diferencia no cualitativa, ya lo he dicho antes, sencillamente cuantitativa. No sé si no saben tampoco matemáticas o qué. Es más, y es que el problema que tienen es que han condenado al olvido a personajes, a catalanes, como decía antes el caso de Dalí, haciendo un poco de ironía sobre el tema, que han aportado muchísimo a la historia de la humanidad, ya no solamente a la historia de España, y que son condenados al ostracismo, precisamente, o al olvido, al damnatio memoriae, o como lo queramos llamar, precisamente porque se les puede tildar de españolazos, cuando la cantidad de catalanes, no hace mucho que hicimos el último ciclo en Historia 2 de Cataluña sobre catalanes en la monarquía global, desde virreyes a exploradores, a religiosos, a absolutamente todos, de toda clase social y condición, que participaron de forma activa en esta construcción de la monarquía hispana global. Y que son personajes que no se les ha dado la importancia que tienen por parte de la historiografía catalanista, porque destruyen este concepto de enfrentamiento entre Cataluña y España, porque son catalanes que participaron de forma activa en el devenir de España. Sí, sí, por no hablar de la literatura, ¿no? De toda la literatura que ha sido escrita en español por catalanes y que está pues en la cumbre. Eduardo Mendoza, por citar uno, Josep Pla, que ha escrito en catalán y en castellano y sin embargo tenía una ideología, Josep María Gironella, que escribió la trilogía sobre la guerra, bueno, preciosa, sí. ¿No? Y un bestseller, vamos, súper fácil de leer. En fin, y tantísimos, ¿no? Los Goytisolo, en fin, y tantos, ¿no? Exactamente, y es una pena porque lo que hace es amputar parte de la riqueza cultural que ofrece y ha ofrecido Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, algo que tendríamos que comenzar a evitar y poner en valor, ¿no? Aquellos catalanes que no están dentro del marco mental que ellos quieren imponer, ¿no? Y que forman parte de una realidad catalana. Bueno, la gran masa que realmente se dedican a adoctrinar en las escuelas y a desculturizar, porque lo que se hace realmente no es impartir la clase de historia, sino otras cosas. ¿Has tenido alguna vez problemas por explicar los hechos frente a las mentiras y manipulaciones del nacionalismo sí. En la historia? Muchas. Desde el momento que te posicionas y empiezas a poner en duda, mi primer conflicto fue en el año 2007. En el año 2007 me encargaron un diario local de mi ciudad, de Lérida, me encargaron un estudio sobre el asedio al cual sometieron las tropas borbónicas en 1707. En mi ciudad, todo 11 de septiembre se hace una ofrenda floral en un convento, en el convento del Rosé, donde decían los historiadores, los cronistas locales, que allí fueron asesinados 700 civiles, mujeres y niños, fueron fusilados y quemados en ese convento durante el saqueo al que fue sometida la ciudad en 1707. Tuve muy poquito tiempo para investigar, pero el tema era un libro de historia militar y como no había excesiva cosa publicada y aunque tenía poco tiempo, decidí hacer un par de viajes al Archivo Histórico Nacional a buscar documentación e intentar rascar un poco, indagar en fuentes directas. El problema que tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a la historia militar, es que la fuente directa se ha trabajado, hasta hace relativamente pocos años, se ha trabajado poco. Y en este caso no había mucho publicado sobre fuente directa. Todo eran crónicas que trabajaban a base de crónicas, ¿no? En refritos, que le llamamos en el gremio. Literatura, vamos, no historia. Sí, historia, pero endeble en ese aspecto. A veces sí que podía estar guiada por crónicas de la época, pero no dejaban de ser gacetas, lo que vendría a ser un periódico, una publicación de hoy en día, pero no de fuentes directas. Sí, ¿no? Sí. Exacto. Entonces fui allí a consultar fuente directa, estuve trabajando sobre el tema durante una temporada y hasta que al final me hice con un documento que era un informe del delegado de la Diputación del General, que era un militar catalán destinado en la ciudad de Lérida durante el asedio, que tenía un cargo orgánico pero no tenía tropas al mando y que elaboró un informe de lo que sucedió durante el asedio desde el punto de vista austracista, desde las víctimas se supone, y explicó con todo lujo de detalles el saqueo y el incidente que se produce en el convento del Rosé, dando el nombre del párroco que asesinaron los franceses, que asesinaron un párroco exponiendo el Santísimo y no sé qué más, y mataron a este párroco y a 3 personas más.
Entonces, claro, no existe ni encontré ninguna fuente anterior al siglo XX que hablara de estos 700 muertos. Esto surge en torno a los años 50-60 del siglo XX, la cifra esta. El único autor de la época y la única fuente directa que habla de víctimas es este señor, el informe de este señor, y que habla de 4 con nombre y apellidos. Y así lo publicó. No eran 700, eran 4. Bueno, pues a partir de entonces, ataques personales y sobre todo ataques políticos de sectores, sobre todo de la ultraizquierda, del PDeCAT también, responsables políticos del PDeCAT, hablar que era un pésimo historiador y que no era creíble y que tenía vinculaciones políticas y todo lo que te puedas imaginar y más, aunque incorporé en el trabajo la transcripción del documento y el dónde estaba y dónde dejaba de estar, como se hace, puse la cita correspondiente. Pero esto lo acabaron pasando de largo buena parte del independentismo, simplemente diciendo que yo era un mal historiador. Y algunos partidos políticos aún, sí que tengo que reconocer que la ofrenda oficial se dejó de hacer en el Rosé y se hace en el Castillo, se hace en otro lugar. Eso es una pequeña medalla que me quiero poner. Te felicito, de verdad. Pero sí que es verdad que en partidos como la CUP, por ejemplo, continúan haciendo su desfile de antorchas y su ofrenda floral a un convento que en realidad era muy pequeñito en aquel entonces. Es que es curioso porque Lérida tenía poco más de 4.000 habitantes y de las 6 parroquias que tenía, que eran grandes para poder refugiar a gente, no consta cuánta gente se refugió en esas parroquias, y el convento del Rosé era muy pequeñito por aquellos años, pequeñísimo, y lo que ahora se va a venerar actualmente es un parador nacional y es una construcción de en torno a 1737, o sea 30 años después. No es ni de lejos el edificio original, y es más, me consta que antes del follón Esquerra Republicana encargó un informe de planimetría donde la respuesta fue que el convento del Rosé en 1707 era pequeñísimo y que no cabían ni de canto los 700 personas, aparte de que era un absurdo, ¿no? Pero sirva de ejemplo que a partir de ahí, como he tenido siempre la costumbre de si he encontrado una cosa y la he documentado, pues lo he puesto, pues me ha planteado algún que otro problema, sí. Es sana costumbre, ¿no?, en un historiador, pero bueno, las mentiras siempre flotan, sí. La verdad, siempre salen, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de tema, yo quiero pasar a hablar de este libro, La piel de todos. Este libro es son pequeñas historias de España, de la mejor historia de España. Cada uno de esos capítulos, medio capítulo ya, es una lección de historia que creo que todo el mundo debería tener muy clara para valorar quiénes somos, nuestra identidad, quiénes somos y realmente cuáles son nuestros valores, desde ser ese imperio creador opuesto por completo a los imperios modernos, decimonónicos, supremacistas, depredadores que han hecho del mundo lo que el mundo es hoy día, qué diferencia con nuestros ideales de hispánicos, ¿no?, de aquellos españoles, nuestros antepasados, que se fueron a explorar el mundo, a dar la vuelta al mundo, a aprender otros idiomas, a fundirse con otras naciones. Aquí, en este libro, creo que debería ser lectura obligatoria para todos los niños de España, para todos, niños y adolescentes. De hecho, yo lo estoy explicando, siempre lo enseño, y los chicos, las chicas, cuando les leo algún capítulo, los leemos en voz alta, lo comentamos y me dicen, profe, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? Les digo, sí, claro que sí. ¿Así que España fue la que culminó la vuelta al mundo? Pues sí, sí. Ay, y España llegó hasta allí. Digo, mira, si allí donde hay un nombre en español en América, allí llegaron los españoles. Y seguramente llegaron más allá, pero... sí, y esas mujeres hicieron, no se lo creen porque no lo han oído nunca, todavía deben pensar que la vuelta al mundo fue la de Willy Fogg, esta de la vuelta al mundo en 80 días. Es bastante vergonzoso que seamos un pueblo que no solamente no nos defendemos a nosotros mismos, sino que no nos conocemos y no valoramos lo nuestro. Es el único país del mundo que hace eso. Yo creo que debería ser lectura obligatoria en todos los institutos de España y desde luego en Cataluña obligatorio no, lo siguiente. Pues... Y bueno, es que es una maravilla. Muchas gracias. Ya te he comentado que disfruté escribiéndolo y en realidad es una reacción a lo que comentabas antes de Nova Historia. Llegas a la reflexión que dices, ¿tan mala es la historia de España que nos la quieren quitar los de la Nova Historia diciendo que es la historia de Cataluña? O sea, porque en el fondo el mensaje es ese. El mensaje es ese. Y es verdad
que la historia de España tiene una riqueza, sobre todo por el hecho de haber sido una potencia en los siglos XVI y XVII, pero tiene una riqueza que pocos españoles conocen en toda su amplitud, y que evidentemente con todo esto de la leyenda negra y todas estas historias ha habido siempre un interés para transmitir únicamente lo negativo de lo que sucedió, cuando la historia de España es como la historia de cualquier otro estado a lo largo del mundo, con sus luces, con sus sombras, pero que dentro de todas las historias del mundo ha sido una de las que más impacto y más ha influido en la historia global. Y eso es evidente, lo vemos, comentamos el tema de la lengua, en muchas cosas más. Hablamos también en el libro del tema de los patrimonios de la UNESCO. España es una tercera potencia mundial en patrimonio de la UNESCO, pero fuera de territorio español, construido y levantado bajo jurisdicción española, tenemos casi tantos bienes patrimonio de la UNESCO como la misma España. Y esto es insólito, esto no se da en ninguna otra potencia, precisamente porque el modelo de expansión español no fue un modelo colonial, como bien decías, como pudieron ser el modelo británico, ¿no? Fue un modelo diferente, más inspirado en Roma. Si nos fijamos, vamos a Tarragona, vamos a Mérida y vemos pequeñas Romas allí, pues lo que intentaba hacer España es exactamente lo mismo. Vas a Hispanoamérica y ves plazas a modelo como se construyen en España, ves catedrales como las que se construyen en España, e incluso, como hacían los romanos, acueductos como el acueducto del Padre Tembleque en México, que es patrimonio de la UNESCO, o caminos, vías romanas, como el camino que llega al sur de los Estados Unidos, el Camino Real, que también es patrimonio de la UNESCO. Es decir, que ese modelo, bueno o malo, fue un modelo más inspirado en sumar y en que ellos fueran parte de lo nuestro, que simplemente llegar allí y expoliar los recursos. O sea, no solamente se conseguían recursos y se cobraban impuestos como se cobraban en España, sino que también se invertía allí. Si tenéis oportunidad de visitar México o visitar Quito, Quito es la primera ciudad en ser declarada Ciudad Patrimonio de la UNESCO. Es una auténtica preciosidad de ciudad, y no se entiende si no fuera o hubiera sido durante el periodo hispano una ciudad opulenta, muy diferente a como podemos verla ahora, ¿no? O cómo podemos compararla ahora con el resto de países, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Claro, Lima, cualquier ciudad histórica, madre exacto, mía. México fueron ciudades opulentas en el siglo XVIII. Sí. Pues uno de los cuentos que más, bueno, de los cuentos no, es que está explicado como un cuento, la verdad es que está tan bien escrito, es tan ameno. Yo enseño literatura y sin embargo yo leo este libro porque son como cuentecitos, les encanta. Y uno de los que más les gusta es la de Blas de Lezo, el medio hombre de Cartagena. Es que les encanta, porque se ha puesto muy de moda ahora últimamente, sí, se ha puesto muy de moda. Es un personaje también que se empieza a recuperar ahora, ya empieza a ser muy conocido, ya empieza a recuperarse un poco. Mi primer contacto con Blas de Lezo realmente fue en un programa que hacía Constantino Romero en televisión, creo que era Televisión Española, donde hacían una pregunta y tenías X minutos para buscar en una enciclopedia y tal. Hicieron una pregunta sobre Blas de Lezo respecto a una moneda. Recuerdo que hablaban de una moneda conmemorativa que se acuñó en Londres con Blas de Lezo de rodillas, entregándole las llaves de la ciudad a Vernon, porque llegó un correo por parte de la flota que estaba asediando Cartagena de Indias, informando que estaba a punto de caer. Sí. Y señores que se dedicaban al negocio de las monedas acuñaron monedas conmemorativas para empezar a festejar cuando llegara la noticia definitiva de la caída de Cartagena. Y empezaron a comercializar estas monedas. Ahora están muy buscadas por internet, porque aquello pues quedó en agua de borrajas, porque al final Vernon fue derrotado y tuvo que irse sin tomar Cartagena. De hecho, me parece que han sacado una moneda al revés. Después de 200, 300 años están sacando una moneda conmemorativa con Vernon de rodillas y de Lezo de pie. Pero sí que es verdad que son hechos de la historia de España poco conocidos por los españoles, como la contraarmada, que todo el mundo ha oído hablar de la Armada Invencible, pero no de la contraarmada, en los aspectos puramente militares. Y en el libro también lo que aporto, como apuntabas antes, es la historia de la mujer española. Eso que te quería... Exacto, en el siglo XVI sobre todo. Que ahora mismo estas feministas que tenemos de andar por casa están defendiendo que la estupidez de que una mujer sola y borracha pueda llegar a su casa, y en la corte de Isabel I de Castilla, la católica, las mujeres luchaban no por llegar a su casa, sino por salir de ella y hacer algo de provecho en el mundo.
Eso sería algo que deberíamos tener como muy fijo y muy claro y conocer muy bien nuestra historia, porque esas mujeres que están hablando de esa manera, esas políticas, no nos representan en absoluto. Explícanos un poco este episodio. No solamente de la Escuela Doctae, un grupo de mujeres intelectuales en la corte de Isabel I, escritoras, traductoras de latín y de griego, profesoras universitarias en el siglo XVI, algo insólito que no se repite en Europa hasta el siglo XIX, una generación de mujeres intelectuales que nacen a principios del siglo XVI que ahora nos sorprende, pero que realmente en aquella época tuvieron un peso en la corte importante. Y el papel de la mujer, como comentábamos antes también, tuvo un impulso, sobre todo en España, en el siglo XVI, y coincidiendo con el descubrimiento de América. América abre una ventana de posibilidades a todos los niveles, a nivel intelectual y también como empresarias, como mujeres de acción. Podemos ver ejemplos como María de Estrada, que estuvo con Cortés. Hoy es el 5º centenario de la caída de México Tenochtitlan. Hace 500 años que cayó el Imperio Mexica a manos de los españoles y sus aliados, da fin un periodo y nace lo que sería el México actual. Es uno de los momentos claves de la historia que hemos olvidado, ¿no? No se entendería el mundo si Cortés no llega a vencer a los aztecas. Sería un mundo completamente diferente. Aquello sucedió hoy, hace justamente 500 años, y en ese asedio participó una mujer, participaron muchas, pero participó una mujer como soldado llamada María de Estrada, que según los cronistas se distinguió, incluso existen dibujos y existen grabados de los tlaxcatecas, en un códice tlaxcateca de María de Estrada a caballo, participando en una de las cargas decisivas de la guerra, la carga de la batalla de Otumba, donde ponen a María de Estrada combatiendo y cabalgando. Estuvo en la Noche Triste y estuvo en otros combates combatiendo con espada y rodela. Es decir, cuando hablabas de llegar a casa borracha y tal, sola. Al revés, a mí no me gustaría llegar a casa borracho y encontrarme con María de Estrada de mal humor. También, sí. Sí, pero al no tener cultura y no saber que realmente abrieron barreras a todas aquellas mujeres para lo que sería el concepto nuestro femenino, que se ha ido avanzando. Es verdad que después, al caer el imperio, pues cae todo ese afán aventurero, toda esa potencialidad femenina, también por acercarse no solo a la cultura, sino a las grandes... Sí, a los grandes proyectos americanos. Todo esto cae, pero nuestra tradición feminista o femenina o de mujer o como lo queramos llamar se remonta a muy antiguo. De hecho, sería posible decir que Isabel I de Castilla, de todos los reyes y reinas de España, pues ha sido, si no la mejor. Sí. Además, no solamente la mejor, sino que supo rodearse bien. Lo que esta corte de mujeres intelectuales dice mucho del personaje y dice mucho de esa España. Otro personaje que me gustaría comentar, que también hablo en el libro. Hablando de Isabel, culminó la Reconquista y abrió el paso hacia América. Eso me parece a mí no la mejor reina de España, sino contando reyes y reinas sino del mundo. Hacía buen tándem con Fernando, tenían caracteres diferentes, pero la verdad es que como equipo de gobierno eran buenos. Y una de las aportaciones de Isabel son las leyes de Indias. De hecho, surge desde el mismo momento que desembarca Colón, que además es aquí muy cerquita, en Badalona, en San Jerónimo de Murtra, de su primer viaje en América, y ve a los indígenas encadenados, tiene un enfrentamiento con Colón porque dice que no, y empieza a legislar para defender los intereses de los indígenas y tratarlos como súbditos de la corona y que no fueran esclavizados. Y a partir de ahí se genera un paquete legislativo que se publica por primera vez en 1512, ya gobernando su marido, Fernando de Aragón, y tanto Carlos I como Felipe II como Carlos II irán publicando sucesivamente leyes para proteger los intereses de los indígenas, que tienen una aplicación mediante unos sistemas de control bastante insólitos para la época y que funcionan bastante bien. O sea, hay grandes descubridores o conquistadores que acaban en el cadalso por maltratar a los indígenas. Sí. Y bueno, denunciado desde todos los campos, ¿no? Sí. No nos olvidemos de Fray Antonio de Montesinos, que tiene un monumento, ¿no?, en Santo Domingo de, no sé, 15 metros, gritando
en el sermón de Adviento sobre las injusticias que algunas personas infringían a los de allá, ¿no? A los Exactamente. indígenas, que era completamente contradictorio con la ideología española, con la monarquía católica, con el imperio español, que no tenían nada que ver con esos temas de supremacismo, de limpieza étnica, de depredación que han tenido los imperios que después han dedicado a escribir la leyenda negra sobre nosotros. Hay que tener un poquito más de cultura, por favor, que España no se parece en nada a todo eso. Bueno, y ahora llegamos ya al minuto de oro, pero no quiero dejar de leer algunos títulos del libro. Por ejemplo, Colón y el Nuevo Mundo, la gramática castellana de Nebrija, El caballo, De América a la mesa, El Dorado, Las leyes de Indias, El galeón de Manila, Caminos reales de América colonial, La expedición de Malaspina a Bustamante. Es toda una aventura. Es un libro que ya no solamente es historia, es que es más que historia. Es la vida de las personas los aventureros que dejaron su vida por un sueño, el sueño de conocer un nuevo mundo. Bueno, Óscar, pues hemos llegado al final de la presentación, de la presentación y de todo el programa. Te doy un minuto de oro para que establezcas una conclusión, que ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, bueno, lo único que pediría a nuestros telespectadores es que empezaran a valorar la historia de España y que empezaran a verla, a estudiarla, a amarla incluso con sus claroscuros, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que se empiezan a estudiarla. El libro La piel de todos se escribió para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución, y seleccionando 40 hechos de la historia de España que pudiera ser de interés. Y se habla un poquito de todo, de lo más variado, de lo que todo el mundo conoce, de la vuelta al mundo, que el año que viene se celebrará, cómo se culmina y cómo Juan Sebastián Elcano consigue dar la vuelta al mundo, que es un hecho insólito. No se vuelve a repetir algo parecido hasta la llegada del hombre a la Luna. Fue una expedición durísima en el que murió prácticamente toda la expedición, menos 18 personas. Y que pasa por detalles de la historia de España menos conocidos, como los que estaba comentando ella, como el papel olvidado de las mujeres, como el hecho, por ejemplo, también que la primera mujer almirante de la historia sea una gallega a finales del siglo XVI y fue nombrada almirante de las Islas Salomón, para que se hagan una idea, muy cerquita de Australia. Historias apasionantes, de una historia rica, una historia global, y que tenemos que empezar a poner en valor. Con lo bueno y con lo malo tenemos una gran historia, es uno de los grandes patrimonios. La historia de España no deja de ser la historia de todos nosotros, la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, y tenemos que cogerla como lo que es. Pues hasta aquí el programa, con esta lucha nuestra de cada día por nuestra España, por nuestro idioma español, y con este 11 de septiembre, que también saldremos a celebrar, porque además somos catalanes, muy orgullosos de ser catalanes españoles, es una de las mejores maneras de ser español, los españoles mediterráneos, los catalanes, y allí estaremos todos. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un honor y he aprendido muchísimo. Me ha encantado poder hablar de este libro que me apasiona y tenerte aquí con nosotros, y espero que continuemos estas charlas y presentaciones. Cuando queráis, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Óscar. A vosotros. Y a vosotros, pues nada, hasta el próximo programa y no me faltéis, por favor. Buenas tardes y hasta dentro de 15 días.